Muchísimas gracias. En primer lugar, debo agradecer a los organizadores de este evento por su generosa invitación a la presentación del informe 1995-2015 del Latinobarómetro, Opinión Pública Latinoamericana, gracias al Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en especial a Alejandro Moreno, por permitirme además compartir este panel con Jacqueline Pechard, un referente como investigadora y funcionaria pública, es decir, como pensadora y actora del trayecto de democratización mexicano, así como con Eduardo Bojorquez, quien desde hace años contribuye directamente a la causa de la transparencia en México, que es finalmente también la causa de la democracia. Gracias y voy al grano. Con el informe 2015 del Latinobarómetro, se cumplen ya 2 décadas de que este instrumento de medición de la opinión pública en la región apareciera por primera vez. En 1995 el Latinobarómetro nació dando cuenta de la percepción y de la relación de la ciudadanía con la democracia en 8 naciones: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, para pasar en 1996 al estudio en 17 países y a partir de 2004 en 18. De entonces a ahora, el Latinobarómetro ha publicado 18 mediciones y ha aplicado 338,000 entrevistas. Se dice fácil, pero este esfuerzo requirió primero la convicción intelectual de sus impulsores para sostener que en América Latina bien valía realizar un estudio comparado de opinión pública tal como el que ya se hacía entonces en Europa. En el momento mismo en que transcurría lo que se conoce como la tercera ola de la democratización a fines de los años 80, se sembró la idea del Latinobarómetro. Esa idea fue acompañada necesariamente por la determinación de confeccionar el cuestionario de la encuesta, una tarea no menor no solo por ser pionera en su campo, sino por la heterogeneidad que siempre ha caracterizado a las sociedades latinoamericanas, además del reto de conseguir financiamiento y de poder desplegar de forma adecuada el trabajo de campo, sorteando no pocos obstáculos políticos, técnicos, financieros, normativos y hasta el intento de descalificación que en realidad era de apropiación por parte de un sector de la academia latinoamericanista en Estados Unidos de esta iniciativa. El Latinobarómetro es hoy un consolidado referente para los estudios comparados de opinión pública internacional, que ofrece un banco de datos en línea y en español frente al monopolio anglosajón en el tema, como el propio informe nos recuerda. Creo no exagerar si afirmo que el Latinobarómetro es un instrumento indispensable para el conocimiento de la región y por ello mismo un orgullo para las ciencias sociales de Latinoamérica. Pero no solo es la dimensión del esfuerzo que representa el Latinobarómetro lo que le hace encomiable. Me parece que lo más importante es su pertinencia, que nace en su metodología y en su propósito. Para empezar, el Latinobarómetro se hace preguntas, surge de hacerse preguntas, encuestas, es decir, del afán de indagar. Puede parecer de perogrullo, pero al menos en México, cada vez que se repite más el cansino estribillo de que el país está sobrediagnosticado y que por lo que tanto lo que urge son reformas, pues vale la pena volver a los estudios para conocer la realidad. De ahí la valía del Latinobarómetro: no ofrece recetas, no vende buenas nuevas, sino que por principio de cuentas pregunta, indaga, mide, sistematiza información y la hace pública, no ceja de cuestionar, de producir conocimiento. Y creo que eso es lo que no se puede renunciar, aunque con frecuencia suceda, desde la academia, los medios de comunicación, los tomadores de decisiones, los responsables políticos, a mantener actualizado el nivel de conocimiento sobre la realidad latinoamericana. Así que, yendo a contracorriente de quienes tienen soluciones pero no diagnósticos, los autores del Latinobarómetro nos han permitido ir conociendo país por país y año por año en las últimas 2 décadas la evolución, o si se quiere, el cambio en el aprecio a la democracia, las modificaciones en la propia noción de democracia, los niveles de satisfacción con la realidad individual y colectiva, el respaldo a los gobiernos y a los sistemas de partidos, la forma en que el ciclo económico modifica opiniones y actitudes, el peso de la inseguridad, la corrupción y la fragilidad de la impartición de justicia y del Estado de Derecho en los niveles de desencanto con la democracia.
El Latinobarómetro revela problemas, desafíos y áreas de oportunidad de los sistemas políticos de la región, pero también ofrece datos que necesariamente cuestionan verdades absolutas, produce cifras que desmienten a los diagnósticos que no reparan en las diferencias entre países, produce evidencia que hace tambalear hipótesis de trabajo y da lugar al nacimiento de otras. Si bien un barómetro es una herramienta de medición de la presión atmosférica, y el Latinobarómetro puede medir la presión de la opinión pública sobre los sistemas políticos, también hace un recuento de datos duros acerca de la democracia en América Latina que conviene valorar. Por ejemplo, los gobiernos elegidos democráticamente son absoluta mayoría en la región. Los procesos electorales se celebran de manera periódica y continua a lo largo de las últimas 3 décadas, lo que no ocurría en las previas. Más del 90% de la población vive bajo gobiernos democráticos. Se han celebrado 128 elecciones presidenciales en América Latina desde que inició la transición. E incluso los 14 presidentes que dejaron el cargo antes de terminar su periodo fueron reemplazados a través de procesos institucionales que no interrumpieron el ciclo electoral. Y por cierto, no es despreciable ni malo el nivel de participación electoral. En 82 elecciones presidenciales se sitúa en el 69.5% y como señala el informe, esta cifra contradice la falsa creencia de que en la región existe una baja participación electoral generalizada. Es decir, el punto de partida del Latinobarómetro es que hay democracia en nuestros países y punto y seguido es importante preguntarse entonces qué democracia tenemos, de qué calidad, hasta dónde es en efecto el gobierno del pueblo por el pueblo, si está respondiendo a las expectativas y necesidades sociales, si es capaz de procesar la protesta, de ser sensible a los reclamos de las mayorías, si se trata de democracias sostenibles o no. Permítanme una síntesis de algunos de los hallazgos del informe 2015 del Latinobarómetro para la región con subrayado sobre México. Empiezo por un dato inquietante del informe. Los latinoamericanos son los más insatisfechos de la tierra con su democracia. En el año 2015, solo 3 países registran más de la mitad de su población satisfecha con su democracia: Uruguay, Argentina y República Dominicana. En promedio, de cada 100, solo 37 latinoamericanos responden estar muy satisfechos o más bien satisfechos con la democracia en sus países, pero en México se obtiene el menor grado de satisfacción con la democracia, solo 19 de cada 100. Es el país que muestra el menor nivel de satisfacción de los 18 contemplados en el estudio. Hay otro dato que me resulta en particular preocupante desde el punto de vista personal y como consejero electoral, al que ya se refería Jacqueline, pues ante la pregunta de ¿cree usted que en términos generales que las elecciones de su país son limpias o fraudulentas? En primer lugar se encuentra Uruguay, donde el 82% opina que son limpias, el promedio latinoamericano es de 47% y México es el más bajo de la región, donde solo el 26% de la población opinó en noviembre de 2014, que es cuando se levantó la encuesta, que las elecciones eran limpias. En Uruguay, el 82% considera que son limpias, en Chile el 67%, en Costa Rica y Ecuador el 60% y en México, insisto, solo el 26%. Sin eludir ni edulcorar el tema, por eso me refiero a su gravedad, y sin restar un gramo de validez a lo que señala el Latinobarómetro, esto es que en efecto 3 de cada 4 mexicanos desconfían de las elecciones, me pregunto, reflexiono en voz alta, si hay algún dato no de percepción, sino objetivo en términos de las normas, leyes y prácticas de nuestros procesos electorales que nos lleve a esa conclusión, a que nuestras elecciones son más frágiles que en cualquier otro país latinoamericano. Mi opinión es que no, que el padrón electoral es de alta calidad y confiable, que el método para confeccionar las mesas directivas de casilla con los vecinos de los electores haciéndose cargo de la recepción y el conteo de votos es mejor que designar funcionarios públicos, que no hay mejores condiciones de equidad para los contendientes ni más acceso a los medios de comunicación de los candidatos que en México, que las actas de todas y cada una de las casillas de votación se publican en Internet apenas llegan a la autoridad electoral, que no hay ningún candado de seguridad que no se haya aplicado, pero a pesar de todo ello,
acusamos la mayor desconfianza de la región a las elecciones. Por cierto, algo parecido ocurre con la transparencia. Solo 26% considera que hay algo o mucha transparencia gubernamental, mientras el promedio de la región es 36%. Si las normas y los procedimientos comiciales son robustos, auditados y verificados, ¿por qué la pobre percepción sobre nuestras elecciones? Creo que una variable que no debe excluirse es la actitud de los actores políticos ante el resultado electoral. ¿Cuántos candidatos que hayan quedado en segundo lugar en Uruguay o Chile han cuestionado el resultado? ¿Cuál es la conducta de los medios y de la opinión publicada hacia el procedimiento electoral en aquellos países? Visto de otra forma, ¿es más o menos confiable el sistema electoral mexicano hoy o hace 3 años que digamos en el año 2000? Todo indica que los procedimientos se han fortalecido, que los indicadores objetivos, medibles del desempeño de las autoridades electorales han mejorado respecto a hace 15 años, pero la mayor valoración se obtuvo en 2000 con las elecciones de la alternancia. Así que sugiero que la confianza en las elecciones depende, por supuesto, de las reglas y las instituciones, de su desempeño, pero también de la conducta y responsabilidad o falta de ella de los principales actores políticos, del perdedor, así como de quienes se encargan de formar la opinión pública. Volveré con un apunte final sobre ello. Otra conclusión del informe es que los 20 años de mediciones del Latinobarómetro muestran que en promedio la región no ha avanzado en el apoyo a la democracia. En promedio, 56 de cada 100 latinoamericanos consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El mayor apoyo está en Venezuela, 86%, y el menor en Guatemala, 33%. México está por debajo del promedio de la región con 48%. El dato no es menor, no hay más mexicanos que prefieran a la democracia respecto a los que son indiferentes al régimen político, sumados a los que en algunas circunstancias preferirían un régimen autoritario. Pero como nos recuerda el informe, el apoyo a la democracia está vinculado con el grado de satisfacción con la democracia misma. Mientras en América Latina hay 37 de cada 100 que se dicen muy satisfechos o más bien satisfechos con la democracia, en México solo 19% está satisfecho, 1 de cada 5, que es el nivel de satisfacción con la democracia más bajo, incluso por detrás de Guatemala, Honduras o Nicaragua, e incluso después de Brasil y la ola de descontento y movilización vividas en el país sudamericano en los últimos 2 años. El mayor nivel de satisfacción se registra, ya lo decía Jacqueline, en Uruguay con el 70%. Si se mide la brecha, como hace el informe, entre apoyo y satisfacción a la democracia, el promedio de la región es de 19 puntos, pero en México sube hasta los 29. México está por debajo del promedio latinoamericano de apoyo a la democracia y al final en satisfacción con este régimen de gobierno. Sabemos que un sistema democrático estaría vacío sin representación formal de la pluralidad política, es decir, sin parlamentos y también sin organizaciones de ciudadanos participando en la política, esto es, sin partidos. Pero parlamentos y partidos tienen un grado de apoyo sistemáticamente inferior al que recibe la propia democracia, lo cual subraya la difusa noción que el concepto mismo de democracia puede tener en las sociedades latinoamericanas. Es preocupante que solo 23% de los latinoamericanos se sientan representados por su Congreso. Donde más es en Uruguay con 45% y donde menos es Perú con 8%. México vuelve a estar por debajo de la media, 17%. La cercanía con los partidos políticos es débil. Solo el 40% de los ciudadanos se sienten cercanos a un partido político. Donde mayor es la cercanía es Uruguay, 72%, y en el otro extremo están Brasil, 23%, y Chile, 24%. En México el porcentaje es 32%, de nuevo por debajo del promedio regional. La aprobación de los gobiernos en América Latina alcanza en promedio su mayor nivel en 2009, con 60%, y para 2015 ha caído al 47%. En México la aprobación del gobierno es menor, 35%. Ahora bien, la democracia es solo, para ponerlo en términos marxistas, superestructura.
El Latinobarómetro ha indagado sistemáticamente la relación entre la actitud hacia la democracia y la percepción del bienestar individual y colectivo. En un momento de desaceleración económica general, el asunto es aún más relevante. Dice el informe, los 20 años de mediciones confirman la relación entre satisfacción con la democracia y desempeño económico, pues el nivel de satisfacción con la democracia acusa recibo de las crisis económicas. Aún más, señala que la economía es una potente fuente de éxito de los gobiernos, ya que en los años que América Latina más crece en su conjunto, estando todos los países en democracia, se produce el periodo político, no solo económico, más próspero que ha tenido la región en su conjunto en su historia, no solo en los últimos 20 años, hasta ahí la cita. Pero con una excepción, el crecimiento económico de América Latina en casi todo lo que va del siglo fue sistemáticamente mayor que el de México. Nuestro país, por razones que no hay tiempo de discutir hoy, pero que son a la vez estructurales y resultado de una inadecuada y conservadora política económica que no ha sufrido cambio ni alternancia en su conducción por 3 décadas, no vivió el boom latinoamericano de los últimos 2 lustros, sino que prolongó su fase de estancamiento estabilizador, como la define el profesor emérito de la UNAM, Rolando Cordera. Así que el fortalecimiento del apoyo a la democracia que se dio en América Latina por la aventura económica no se hizo presente en México en lo que va del siglo XXI. Señala el informe, el grado de crecimiento propiamente tal no es lo que determina el nivel de satisfacción, sino más bien el impacto de ese crecimiento en el aumento del bienestar de la población o la morigeración de los efectos negativos que los ciclos recesivos tienen. Hasta aquí la cita. El problema es que en México no ha habido ciclo de crecimiento económico reciente, ni reducción de la desigualdad, ni disminución relativa ni absoluta de la pobreza. De acuerdo con las cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, en 2000, año de la primera alternancia política y del reconocimiento propio y ajeno de México como nación democrática, el 53.6% de la población vivía en condiciones de pobreza. 14 años después, la cifra era casi idéntica, 53.2%, pero como la población, de acuerdo al censo de 2000, era de 97.4 millones, había entonces 52.2 millones de pobres. Hoy, la última medición nos refiere 55.3 millones de pobres. Así, en términos absolutos, desde la alternancia, el comportamiento de la economía ha producido 3 millones de pobres más en este país. Bueno, es la población de Uruguay. En nuestra época democrática hemos poblado lo equivalente a Uruguay de pobres, adicionales a los 52 que ya teníamos. Ya decíamos que hay una baja satisfacción con la democracia, pero lo mismo pasa con la economía. El 25% de los latinoamericanos está muy satisfecho o más bien satisfecho con la economía, pero en México solo 13 de cada 100. Es aún menor la satisfacción con la economía que con la democracia. Acerca de la imagen del progreso del país, el 32% de los latinoamericanos considera que su país está progresando, pero en México solo 18%. Con un rápido deterioro, pues en 2013 el 27% consideraba que el país progresaba. En concordancia con ello y en disonancia con la satisfacción con la democracia, mientras en América Latina 1 de cada 5 cree que la situación económica de su país es buena o muy buena, en México cae a la mitad, 1 de cada 10. Un dato más para cerrar, mientras el 35% de los latinoamericanos considera que la situación económica de su país será mejor o mucho mejor, en México solo lo percibe así 1 de cada 4. Hemos visto que México se rezaga comparativamente en términos de la valoración de la democracia y de satisfacción con la democracia frente a América Latina. En el grueso de la región, las nubes de la desaceleración económica, la reducción de las expectativas y los temores de perder parte de lo ganado en los últimos años comienzan a pasar factura a los gobiernos y, más preocupante, a la confianza en la democracia.
pero México no viene de un ciclo virtuoso. Por otra parte, la desconfianza en México hacia las elecciones es mayor que en el resto de América Latina, el desapego a los partidos más elevado y la distancia respecto a las instituciones representativas es más acusada. Tenemos un problema de percepción de aprecio a la democracia. El informe del Latinobarómetro no deja lugar a dudas y es la enésima llamada de atención. Debe ser tomado en serio. Por su seriedad, la información que nos arroja el Latinobarómetro no debe traducirse en salidas fáciles, unívocas. México ha transformado profundamente su sistema político desde que empezó el Latinobarómetro. En 1995 todavía un partido hegemónico controlaba ambas cámaras del Congreso y tenía la presidencia. Eso ya desapareció. Ha habido importantes reformas electorales, la de 2007, 2008, la de 2014. Sin embargo, el aprecio por la democracia y la confianza ciudadana no aumentan. ¿Qué necesitamos? ¿Otra reforma electoral? ¿Segunda vuelta para tener un presidente muy fuerte que gane más del 50% de los votos? ¿Desaparecer los partidos y sustituirlos por candidatos independientes? ¿Acabar con los diputados de representación proporcional, aunque así se castiga a las minorías políticas? ¿Alguno de esos atajos nos llevará a un estado distinto? Propongo otra ruta y una hipótesis alternativa. La salida a la crisis de confianza en la democracia no la encontraremos dando otra vuelta a la noria electoral, aunque haya ajustes pertinentes en la materia. Mi hipótesis es que con tal nivel de desigualdad, con este estancamiento económico tan prolongado, de insatisfacción en el día a día, de pesimismo en cómo irá la economía familiar, no crecerá el aprecio al gobierno, a los partidos, al parlamento, a la democracia. Ya es hora de preguntarnos por los resultados de la democracia, más que por los resultados electorales. O recordando a Clinton, quizá es tiempo de asumir que es la economía, amigo.